Ok. Ya, no sé, lo anterior no se grabó, entonces pues ya se va a perder en el video. Entonces, como les decía, pues yo voy a tener estas 4 características de mi amplificador ideal. Entonces, él va a tener ganancia infinita, es decir, se refiere que A sub 0 en esta ecuación va a ser infinito. Para el caso ideal, de nuevo, estamos hablando del caso ideal. Impedancia de entrada infinita, eso quiere decir que efectivamente, como lo tengo acá en este dibujo, pues yo no tengo ninguna resistencia entre el pin positivo y el negativo, sino que es infinita esa impedancia de entrada, entonces Bin 1 llega completo acá y Bin 2 llega completo acá. Cero impedancia de salida, entonces si ustedes recuerdan, las fuentes de tensión ideales no tienen resistencia de salida. Si la fuente de tensión está fuera no ideal, entonces nosotros tendríamos que ponerle una resistencia de salida en serio o en paralelo. Señor. Si la resistencia, si esta fuente de tensión fuera no ideal, tendríamos que ponerle una resistencia en serio o en paralelo. Sería en serie, ¿no? En serie, ¿sí o no? Entonces tendríamos una resistencia acá en serie que haría que esta tensión que yo tengo aquí ya no sea la misma que tengo acá. Cuando esa fuente de tensión sea no ideal. En este caso, como estamos hablando de OPAM ideal, pues esa fuente de tensión también es ideal, por lo tanto tiene cero impedancia de salida. Y por último, acá nos referimos a velocidad infinita. Esa velocidad infinita, acá no nos vamos a extender mucho en eso porque no vemos respuesta en frecuencia, pero se refiere al ancho de banda del amplificador. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, usted en un router o en cualquier sistema de transmisión de señales, en cualquier sistema natural, de hecho, pues esto no va a poder operar a cualquier frecuencia, ¿cierto? Sino que va a estar limitado por las condiciones físicas, las capacitancias internas que hayan acá, que van a hacer que en últimas esto se comporte como un filtro pasabaja, ¿cierto? Como cualquier sistema natural, todos los sistemas naturales son, todos los sistemas, pues todo es natural, son filtros pasabajas. Entonces el aire es un filtro pasabajas, los cables son un filtro pasabajas, el coaxial, la fibra óptica, todo tiene un comportamiento de filtro pasabajas, entonces va a tener una frecuencia de corte. Sin embargo, pues si consideramos que el OPAM es ideal, diríamos que no es un filtro pasabajas, sino que tiene ancho de banda infinito. Entonces esas son las 4 características que nos determinan que nuestro OPAM sea ideal. Y entonces, debido a esta ganancia infinita, fíjense una cosa. ¿Qué pasa si esa ganancia es infinita en esta ecuación? Y yo ya la quito de acá y la paso a dividir a B out. La diferencia daría 0, ¿no? Sería A sub 0 acá, ¿no? Entonces, si yo tengo que esta ganancia es infinita, yo voy a tener que B out se va a estar dividiendo entre infinito, por lo tanto este valor completo va a ser 0. Y entonces Bin 1 menos Bin 2 tiene que ser igual a 0. O Bin 1 igual a Bin 2, ¿sí, profe? Pues si Bin 1 menos Bin 2 tiene que ser igual a 0, la única forma de que Bin 1 menos Bin 2 sean iguales a 0 es que Bin 1 sea igual a Bin 2. ¿No? Y entonces, al nosotros decir que tenemos una ganancia infinita,
Intrínsecamente estamos diciendo que Bin 1 es igual a Bin 2. Y entonces a eso se le llama corto virtual, cortocircuito virtual. Es decir, debido a la ganancia tan alta o infinita de este op-amp, esto está poniendo acá un cortocircuito. Es decir, la tensión Bin 1 es igual a la tensión Bin 2 cuando la ganancia es infinita. ¿Por qué se llama corto virtual? ¿Y qué diferencia hay entre un corto virtual o entre ese corto virtual y un corto real? Que si yo hago un corto, y yo tengo por aquí mi cable, un cable que no se va por allá a mi nevera, por allá a toda mi casa y por acá está el negativo, y en alguna parte yo hoy hago un corto, la corriente ¿qué va a hacer? Pues se va por el corto, profe. Se va a ir por el corto, ¿sí o no? La diferencia en el cortocircuito virtual es que a través de ese corto, entre comillas, pues de ese corto virtual, no hay corriente. Simplemente se igualan las tensiones, pero la corriente es cero. ¿Listo? Entonces, el hecho de que esto esté a la misma tensión no implica que la corriente se vaya por ahí abajo. Entonces, esa es una característica también del op-amp ideal. ¿Listo? Entonces tenemos estos 4 y pues debido a la ganancia infinita se deriva el corto virtual. ¿Listo? Ahora, entonces, si nosotros tenemos, Profe, que ¿sí? Daniel iba a decir algo. profe, qué pena, es que creo que el internet se puso malo. Que en el corto virtual la corriente es cero. Sí, no hay corriente a través de él, por eso la corriente es cero. Listo, gracias. En un cortocircuito real, la corriente a través del corto, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la corriente a través de un corto real? 0. Infinita. Infinita, ¿no? Infinito. Toda la corriente se va a ir por ahí, va a ser infinita. ¿Por qué? Pues por la ley de Ohm. Usted hace que B es igual Hace la I tensión a la por corriente. R, y R va a pasar aquí a dividir, pero R es 0, entonces esto va a ser B sobre 0, entonces esto va a ser infinito. ¿No? La ley de Ohm se cumple hasta en el corto. Profe, ¿Diga? que hay compañeros en la sala de espera. No hay nadie. Listo, profe. Ok, entonces vamos a pensar en este amplificador de ganancia unitaria. ¿Qué quiere decir esto? Entonces aquí vamos a distinguir dos cosas. Una es la ganancia de lazo abierto, que es esta de acá, y otra es la ganancia de lazo cerrado. Entonces, la ganancia de lazo abierto es una característica intrínseca de este señor, de este amplificador. Y la ganancia de lazo cerrado, que en este caso sería Vout sobre BI, va a depender de cómo yo conecte ese triangulito, ¿sí o no? Ese op-amp. Entonces yo lo voy a poder conectar de diferentes maneras. Acá hay una, acá hay otra. Y bueno, esta es la más básica. ¿Listo? Entonces yo voy a poder conectar ese amplificador de distintas maneras. Y eso me va a dar otra ganancia que es esta Vout sobre I, que es lo que yo llamo, o lo que se conoce como ganancia de lazo cerrado. Listo, entonces ganancia de lazo cerrado.
y ganancia de lazo abierto. Entonces, si tenemos esa ganancia de lazo abierto, ¿cómo encontraremos acá la ganancia de lazo cerrado? Es decir, la relación de out sobre in. Entonces, pues, si nos damos cuenta aquí, bin menos, pues nosotros habíamos dicho que out era igual a sub 0 multiplicado por B positivo, la tensión en el positivo del OBAM, que es esta de acá, menos la tensión en el negativo del OBAM, que sería la que tenemos aquí. Entonces, debido a esta configuración que está acá, pues la tensión en el menos, Profe, ¿sí? ¿por qué se le llama de lazo cerrado y de lazo abierto? Lazo abierto es porque a sub 0 va a ser de lazo abierto, es porque usted en este caso pues tiene el OPAM simplemente las dos entradas aquí y esto a la salida. Y de lazo cerrado porque usted tiene siempre un cable que la salida la realimenta a algún punto de las entradas. ¿Por qué se necesita hacer el lazo cerrado y no se usa el lazo abierto solamente? Porque, por ejemplo, en un amplificador ideal estamos diciendo que la ganancia es infinita. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo vengo aquí, digamos que yo tengo este caso, en que la pata negativa la conecté a tierra y la positiva la conecté aquí a este NOS. Entonces, yo digo, bueno, listo. Entonces yo tengo aquí 10 milivoltios y quiero aquí a la salida tener 200 milivoltios. Pero yo no puedo controlar la ganancia de esto. Entonces, si yo pongo aquí 10 milivoltios, esto a la salida va a tener infinito. Porque estamos diciendo que a sub 0 es infinito. Entonces, a cualquier entrada que yo tenga acá, que yo ponga en esta fuente, la salida va a ser la misma, que es infinita. ¿Sí o no? Porque la ganancia es infinita. Lo mismo para este caso. Entonces, la ganancia de lazo abierto sola no me es muy útil. Si el amplificador fuera no ideal, entonces esta ganancia no sería infinita, pero sería de miles y yo no tengo control sobre esa ganancia. Es decir, si yo tengo aquí 10 milivoltios, aquí va a tener 10.000 veces eso. Si tengo 20 milivoltios, igual aquí va a tener 10.000 veces eso. Y entonces yo para cada vez que, o sea, yo tendría que buscar un amplificador para cada ganancia que quiere. Y pues eso no es útil. Y además las ganancias de un amplificador casi siempre están en un valor muy grande, ¿sí? 500, 1000 veces por poco. Entonces, pues la ganancia de lazo abierto no es útil. Entonces se usa la ganancia de lazo cerrado, que se refiere a cuando yo tomo la salida y la realimento. Y eso hace que entonces mi sistema pues ya no vaya a tener un valor infinito. ¿Por qué? Entonces, como les decía, esta era la ecuación del OPAMP, ¿cierto? A sub 0 por B más menos B menos. En este caso B menos está conectado a la salida por el lazo cerrado, el lazo de realimentación, ¿cierto? Y entonces, pues ese B menos va a ser igual a B out. Si yo de aquí despejo B out sobre ahí, voy a tener esta ganancia de acá. ¿Listo? Y se le llama amplificador de ganancia unitaria porque, de nuevo, si estamos hablando de un OPAMP ideal, entonces este A sub 0 va a ser infinito y este A sub 0 de acá abajo va a ser infinito, el 1 se va a volver despreciable, entonces esto va a ser aproximadamente igual a 1.
Entonces, ¿para qué sirve un amplificador de ganancia 1? Ya luego lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, esta es la configuración de ganancia unitaria. Siempre que usted tenga un op-amp con la entrada positiva, la entrada de tensión conectada a la entrada positiva, ojo, a la negativa no se va a cumplir, ¿no? Solo a la positiva. Entonces, si usted tiene una tensión entrando a la entrada positiva y la entrada negativa está cortocircuitada con la salida, la ganancia va a ser aproximadamente 1. Ahora, ¿por qué se necesita ese láser de alimentación? Como les decía, entonces acá estábamos diciendo que se iba esto a infinito, ¿sí, no? Que si yo ponía aquí 10 milivoltios y a sub 0 era infinito, esto se iba a ir a infinito. Pero pues si se fuera a infinito violaría las leyes de conservación de la energía, ¿sí, no? Porque ¿de dónde usted va a sacar energía infinita para amplificar? De hecho, si usted aquí solo tiene las entradas de señal, es decir, usted aquí tiene 10 milivoltios, se lo tiene a 0, y aquí tiene, yo que sé, 10.000 voltios, ¿de dónde sale esa energía? Pues resulta que de alguna parte tiene que salir. Este op-amp, si usted lo va a ir a conectar allá en el circuito, en la protoboard, pues necesita conectarle alimentación. De algún lado él necesita chupar energía para poder amplificar, ¿sí o no? Y esas son las dos paticas que nos hacen falta. Entonces una va a la tensión más positiva del circuito y la otra va a la tensión más negativa de donde sea que yo esté usando mi op-amp. Entonces, de ahí es de donde él va a sacar energía para poder amplificar. Porque él acaba de tener, y por eso, estas dos de acá se llaman entradas de señal. Por aquí solo entra la señal que él va a amplificar. Y por aquí entra la energía con la cual él logra amplificar. Y por eso, pues, tenemos valores de output grandes. ¿Listo? En algunos casos, pues, si el chip no tiene o el sistema, el circuito no tiene entradas negativas, esto puede ser, por ejemplo, más 5 voltios y menos 5 voltios, o más 10 voltios y menos 10 voltios, o en algunos casos en que no tiene entrada negativa, tensión negativa, pues esto puede ser 10 voltios y esto pierde. Bueno, pues depende de la aplicación. ¿Sí? Y por acá solo entra señal. Entonces, volviendo otra vez a las aplicaciones. Entonces, una es el amplificador de ganancia unitaria, que como les digo, ya luego vamos a ver para qué sirve. Otra, entonces, o la siguiente sería el amplificador no inversor. ¿Sí? Entonces, el amplificador no inversor, fíjense que de nuevo, tenemos una entrada de señal a una de las paticas y la salida de nuevo de algún modo se realimenta a otra de las entradas de señal, en este caso a la negativa. ¿Listo? Entonces, el amplificador no inversor está conectado. La entrada positiva a señal, o la entrada, sí, la señal a la entrada positiva. Y a través de la entrada negativa tenemos esta realimentación. Entonces, podemos encontrar esta ganancia de lazo cerrada. De nuevo, y acá se recalca en el título, esto es para a sub 0 infinito. ¿Qué quiere decir esto? Pues, si yo tengo a sub 0 infinito, yo tengo cortocircuito virtual. ¿Sí o no? ¿Eso qué quiere decir? Que Vin Salida cero, pues. es esta misma tensión. ¿Sí o no? Vin sería esta misma tensión. Este Vin es de
va a ser el mismo que yo tengo acá. Y entonces, pues para encontrar Vout sobre in, yo simplemente tengo que hacer un divisor de tensión. ¿Sí, no? Quiere decir esto, que si yo aquí tengo, vamos a hacerlo completo. Entonces, B menos, que es la tensión que yo tengo aquí, ¿cierto? Es la tensión de esta patica, y ya luego vamos a ver que es B in. Entonces, B menos va a ser igual a, hago un divisor de tensión, entonces va a ser R2 sobre R1 más R2. Recuerden que como esto tiene impedancia de entrada infinita, pues por aquí la corriente va a ser 0 y por aquí también. O sea, entonces la corriente este que va a ir por acá va a ser de este valor. Y esto va a ser por Vout. Y por el cortocircuito virtual, entonces B menos va a ser igual a in. Completarlo aquí simplemente. Entonces B menos va a ser igual a in, que es igual a B más, ¿cierto? Y si yo aquí hago espejo de out sobre in, pues voy a llegar de inmediato a esta ecuación. ¿Sí o no? Entonces out sobre in va a ser la inversa de esto. Entonces va a quedar R1 más R2 acá arriba. Vamos a ver. No, escribimos acá. Entonces de I. Y la inversa de esto pues va a ser R2 sobre R2 más R1, ¿cierto? Sobre R2, y eso va a ser igual a out sobre in. Y pues si yo separo estas, es como un denominador, si yo separo esto, esta de acá me va a dar 1 más R1 sobre R2. ¿Sí o no? Y entonces dense cuenta de una cosa, que ahora, aunque yo tenga aquí una ganancia infinita, la ganancia entre out y in ya no va a depender de esa ganancia, sino que ahora yo voy a tener una ganancia entre out y in, que es la ganancia de lazo cerrado, que es completamente dependiente de R1 sobre R2. Entonces, pues si yo ahora tengo cualquier OPAM aquí o un OPAM, con ese mismo OPAM yo voy a poder decir, ah, ok, necesitaba una ganancia de 5, pues hago esto 4 sobre 1, R1 que valga 4K y R2 que valga 1K, y eso me va a dar una ganancia de 5. Si yo necesito una ganancia de 50, pues R1 que valga 49K y R2 que valga 1 kilo ohmio, y eso me va a dar una ganancia de 50. Y así sucesivamente. Entonces yo ahora tengo control de esa ganancia que hay entre down y vein. Mientras que si yo la dejaba de lazo abierto, como esto era infinito, pues Vout iba a ser infinito para cualquier entrada. ¿Una pregunta? Listo, entonces queda dependiendo solo de la relación entre R2 y R1. O sea que ahí el que hace que se cumpla esa relación es el corto El que que no hace me que Corto sé. virtual. esta relación se cumple por la realimentación. Luego, y pues como hay corto virtual, nos da exactamente esto. La próxima clase vamos a ver que cuando A sub 0 no sea
matando el gato del vecino, no sé si ustedes escuchan. Que cuando sub 0 no sea completamente infinito, pues esta ganancia ya no va a ser exactamente esto, sino que va a tener un pequeño error. Que ahí sí va a depender de A sub 0. Entonces, este valor es cuando A sub 0 es infinito, que es de nuevo el caso ideal. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos? ¿Sí, no? Que dependiera solo de R1 y R2, porque pues tendríamos la precisión de encontrar, de decir, ah, ok, cuando ven, si quiero que de 8 sea tanto, para un 20 de tanto, pues puedo poner cierto valor de R1 y R2, sin que dependa de la ganancia del OPAM. Luego vamos a ver que si la ganancia no es infinita, pues va a haber un error inherente a ese valor de ganancia. Que es esto que está acá, pero eso es para la próxima clase. Entonces, en este caso estaríamos hablando, hemos hablado del amplificador no inversor. Que no, se llama no inversor porque pues, si la entrada es positiva, la salida será positiva también. Ahora, ¿qué pasa en un amplificador inversor? Entonces, esto se llaman configuraciones, es decir, son formas de conectar el OP-AMP. Entonces, esta sería la configuración no inversora. ¿Sí? Sería una forma de conectar el OP-AMP. La primera que vimos, pues configuración de ganancia unitaria. Y ahora entonces vamos a pensar en la configuración inversora. Entonces, es esta conexión que tenemos aquí. En el anterior teníamos la entrada por el positivo y la realimentación de esta manera. ¿Sí, no? Ahora tenemos la entrada en el negativo, en la entrada de señal negativa, pero tenemos esta resistencia previa y la resistencia de realimentación va entre la salida y el pin negativo. ¿Listo? Entonces esta es la configuración inversora. Entonces, de nuevo, si nosotros tenemos, esto es para sub 0 infinito, entonces eso va a forzar que yo aquí tenga corto virtual. Al tener corto virtual, pues yo voy a tener aquí una tierra virtual. Es decir, no, yo voy a tener tierra aquí. ¿Cuál es la diferencia entre lo que llamamos acá tierra virtual y la tierra real? Entonces, si yo tuviera una tierra real aquí, la corriente que pasa por la resistencia R2, ¿qué haría? Si fuera tierra real. Ustedes tienen tierra ahí, ¿qué pasa con la corriente? ¿Qué pasa por R2? Por ahí se va toda la corriente. Cero, Se profe. iría toda la Sería corriente cero. a través de la tierra, ¿sí o no? Porque pues eso es lo que hace la tierra, tragarse la corriente. Como es una tierra virtual, entonces dijimos que por el corto virtual, es decir, por aquí no iba a haber corriente, entonces esa corriente no se va a poder ir a la tierra, sino que de aquí de R2 va a ir hasta R1. Pero como tenemos tierra virtual aquí, entonces lo que sí hace la tierra virtual es que me garantiza que yo en ese nodo voy a tener 0 volts. ¿Listo? Entonces tierra virtual es yo tengo 0 volts, pero no consume corriente. Y entonces si yo tengo 0 volts aquí, pues la corriente a través de R2, ¿cuánto va a ser? Bin sobre R2. ¿Sí o no? Esa va a ser la corriente a través de R2, porque yo tengo aquí tierra, entonces la corriente va a ser Bin menos la tensión acá, que es 0, entonces Bin menos 0 sobre R2, Bin sobre R2. Y como
El op-amp tiene impedancia infinita, entonces por aquí no hay corriente, por aquí la corriente es cero, porque el op-amp es ideal y la impedancia de entrada es infinita. Entonces esa corriente de I sobre R2, ¿por dónde se va a poder ir? Pues solo por aquí arriba. Entonces la corriente que pasa por R2 es la misma que pasa por R1. ¿De acuerdo? ¿Hay una pregunta de eso? ¿No? Ok. Entonces, como esas dos corrientes son iguales, pues yo las puedo igualar. Es decir, la corriente de R2 es Bin sobre R2, ¿sí, no? Bin menos 0 está aquí sobre R2. Y la corriente en R1 va a ser 0, que está aquí en la misma dirección, va a ser 0 menos Vout sobre R1. Bueno, esa es la corriente de R1, que sería esta igualdad que tenemos acá. Por lo tanto, pues de ahí yo ya puedo despejar Vout sobre I. Y entonces esta sería mi ganancia de lazo cerrado inversora. Entonces va a ser menos R1 sobre R2. ¿Alguna pregunta de eso? Profe, qué pena, podría repetir esa última parte, es que se me entrecortó un poquito. Okay. Entonces, como les decía, la corriente que pasa por R2, que es Bin sobre R2, ¿no? Esta tensión menos la tensión aquí, que la tensión aquí es 0, dividida entre la resistencia que hay, que es R2, es la misma corriente que pasa por acá. Porque por acá a la OPAM no entra corriente porque es ideal y a la tierra virtual no se va corriente. Entonces es esta misma corriente de acá arriba. Como son la misma corriente, entonces Bin sobre R2, que es la corriente que pasa por aquí, es igual a la corriente que pasa por R1. Y la corriente que pasa por R1 es, en esa dirección es 0, que es la tensión acá por la tierra virtual, menos Vout, que es la tensión en el otro lado de la resistencia, sobre R1. Y de ahí despejo Vout sobre R1, sobre In, perdón. Y entonces voy a tener mi ganancia de lazo cerrado de la configuración inversora. Entonces, de nuevo, voy a poder controlar la ganancia de lazo cerrado con la relación de dos resistencias, que son R1 y R2, y voy a estar invirtiendo. Profe, y una pregunta, ¿el signo ahí me quiere decir algo o simplemente pues fue que Pues me nos quiere dio? decir que es inversor, que es Ah, negativo. ¿Listo? Y Profe, entonces, el pues, gráfico C. dígame, Daniel. No, que el gráfico C que representa. El peso de cada una de esas resistencias. Entonces, si usted hace R1 más grande, ¿qué va a pasar con la ganancia? Si R1 es más grande, es decir, si R1 y R2 son iguales, ¿qué pasa? ¿Cuánto da la ganancia? 1. Menos 1. Menos 1. Negativo. Menos 1, ¿sí o no? Si R1 y R2 son iguales, la ganancia va a ser menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si pensamos en esto como un balancín, donde este es el centro de apoyo, y la longitud de esta es R1 y la longitud de esta es R2 y son iguales, entonces para cada cambio que yo hago en la entrada de esta EI, si este es el eje, respecto a este eje yo hago este cambio, entonces a la salida voy a tener el mismo cambio porque R1 y R2 son iguales, las distancias son iguales. Sí, respecto a este eje, ¿no? Ok, debería estar completamente horizontal. Si ocurre lo que está en este caso, que R1 es más grande que R2, entonces ahora,
para una pequeña variación de la entrada, BI, que sería esta variación de acá, yo voy a tener una variación más grande en la salida, es decir, la ganancia va a ser grande, pues mayor, ¿no? Si el punto de apoyo estuviera por aquí, pues la ganancia va a ser más grande. Para una pequeña variación en la entrada voy a tener una variación mucho más grande en la salida. ¿Listo? Eso es Por el negativo no se diría que sería una ganancia. Ah, no, mentiras, en magnitud, sí, sí es más grande. el magnitud es más grande, pero ¿qué es lo que estoy representando acá a distancia? Simplemente respecto a un eje. ¿Listo? Y ¿alguna otra pregunta? No. Ok, vamos a descansar 5 minutos y a las 9:10 volvemos. Profe, profe.
Ok. Entonces, retomando lo que veníamos. Entonces, Profe, sí. bueno, primero que todo, buenos días, ¿no? Así es. Profe, pero antes de seguir, me gustaría saber si usted nos puede compartir el link de lo de Classroom, porque pues en lo personal yo lo escribí por el chat, pero pues repito, pues usted inició la clase y yo voy a esperar un momento cuando se tenga un momentico la clase, porque pues en lo personal, yo, no sé si a algún compañero le sucedió, yo personal el lunes yo no puedo entrar a clase, me aparecía el símbolo del rojito, no sé cómo se explica eso de que aparecía que estaba en proceso de asignación de docente, yo en mi caso, Ese es el código con el que ingreso. Ok. el Profe, sistema no a sé mí si también, pues tampoco puedo entrar por ese motivo. usted no, entonces Ya copié el código al entonces chat. yo como que, bueno, Ok. Entonces, gracias. volviendo a lo que traíamos anteriormente, entonces decíamos que este es el amplificador y en tres diferentes configuraciones. Bueno, primero recuerden las 4 idealidades, que hay que repetirlas: ganancia infinita, impedancia infinita de entrada, que recuerden que esto está abierto, entonces no va a haber corriente que ingrese por acá ni por acá, porque esto es un circuito abierto. Cero impedancia de salida, que es cero acá, y velocidad infinita. Y bueno, de ahí se hereda el corto virtual. Tenemos entonces las tres configuraciones que ya mencionamos: ganancia, amplificador de ganancia unitaria, amplificador no inversor, que es esta configuración, y amplificador inversor, que es esta configuración de acá. ¿Listo? Entonces, bueno, estas son otras dos maneras de dibujar los amplificadores. Se muestran por algo porque es muy típico, puede ocurrir varias veces que pues, representamos el amplificador inversor así, ¿sí, no? Inicialmente. Y vienen y se lo representan así y le dicen qué tipo de amplificador es ese o cuánto es la ganancia de eso. Y es como si le estuvieran hablando en chino. Si ustedes se dan cuenta, pues este amplificador inversor es este mismo, solo que dibujado de otra manera. Entonces ahora esta pata positiva está arriba y a tierra. La entrada pasa por R2 y la salida se realimenta a través de R1. Entonces es la misma configuración de acá. Lo mismo pasa con el amplificador no inversor. Pues la hemos representado. Bueno, acá está igual. De esta manera. Y como me lo podrían representar, que acá me quedó mal, es no con las resistencias así, sino por ejemplo, dejarlo acá por aparte. Entonces, el pin positivo aquí, el negativo acá, acá la resistencia, aquí la entrada, y esta es la resistencia a tirar. Y aquí vein. Para el no inversor, ¿verdad? Sí, para el no inversor. Pues si ustedes se dan cuenta, este matacho de aquí es este mismo de acá, donde esta sería R1 y esta abajo sería R2. Lo mismo, ¿sí o no? La misma configuración. Solo que pues el matachito está de otra manera.
Quité R1 de aquí, lo moví para acá y esto que está acá lo moví acá. Que es la misma cosa. Entonces, que no los confundan los dibujitos. ¿Listo? Ok. Resulta que si ustedes se dan cuenta, esas consideraciones que hemos hecho, tanto para el amplificador inversor como para el no inversor, es decir, cuando acá decíamos que era corto virtual y entonces aquí había un divisor de tensión y debido a ese divisor de tensión, entonces yo podía tener debido a ese divisor de tensión, pues yo tenía esta ganancia. Y en el caso del inversor, entonces que decíamos que esta corriente por aquí era la misma por acá debido al corto virtual, esas consideraciones se pueden extender incluso a impedancias y no solo a resistencias, es decir, a impedancias complejas en que yo tengo capacitancias o inductancias, ¿sí o no? Porque si se dan cuenta aplicaría lo mismo, es decir, si yo tengo que este op-amp tiene ganancia infinita, yo puedo venir y decir que acá hay corto virtual de nuevo, y al haber corto virtual, entonces aquí hay tierra virtual, y al haber tierra virtual, entonces la corriente que pasa por esta impedancia va a ser la misma que pasa por esta impedancia, y pues voy a tener la misma ganancia, ¿sí o no? Entonces la ganancia del lazo cerrado sigue siendo igual a esa relación de impedancias, aún si esas impedancias ya no son solo resistencias, sino que son impedancias complejas. Eso. Y eso pues me da la capacidad de hacer algunas otras operaciones. Entonces hasta ahora, con el op-amp inversor, por ejemplo, yo podía restar. Con el otro podía amplificar o multiplicar, ¿sí o no? Yo la entrada de esta la estaría multiplicando por una ganancia. En ambos casos podría multiplicar, en este podría incluso restar o volverlo inversor. Y ahora, entonces, como estas impedancias pueden ser complejas, entonces yo puedo agregar, por ejemplo, en vez de una resistencia, acá un capacitor. Y si la ganancia de esto entonces es menos Vout sobre in de esta configuración que es inversora, era igual a menos Z de realimentación, que sería el Z del capacitor, sobre la resistencia de R1, que sería el Z de ahí de esa resistencia, sería igual a R1, y el Z del capacitor es igual, este solito, es igual a 1 sobre SC, ¿sí o no? La impedancia de un capacitor. Entonces, si lo escribimos como impedancia es 1 sobre S C1. Y entonces, pues va a ser 1 sobre S C1 dividido entre R1 y tendríamos que ese circuito tendría esta ganancia. Eso en el dominio de Laplace. Si nosotros pasamos del dominio de Laplace al dominio del tiempo, entonces 1 sobre S va a ser igual a la integral de I respecto al tiempo. Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer la operación de integración. Entonces, Vout va a ser igual a una constante que es 1 sobre R1C1 multiplicado por la integral de I respecto al tiempo. ¿Listo? Que es lo mismo que un filtro pasa-baja. ¿Sí o no? Si la frecuencia aquí es pequeña, esta ganancia va a ser grande. Si la frecuencia es 0, si S es igual a 0, la ganancia de esta va a ser infinita.
Si ese es infinito, esta ganancia va a ser igual a 0, por lo tanto es un filtro pasabajas, como se representa acá. ¿Alguna pregunta? Sí. Entonces, si el filtro es pasabajas, yo lo podría representar, bueno, si le ingreso un pulso, entonces el comportamiento de la tensión Bain va a ser esta acá. La corriente que pasa por esa resistencia va a ser esta de acá. Y bueno, si hacemos la integral de esto, pues vamos a tener un escalón, ¿sí o no? Una rampa, perdón. Y en este caso, pues la rampa va a ser negativa debido a el menos este de acá de la ecuación. Entonces, esa rampa va a tener una pendiente B1 sobre R1 C1 y el valor final pues va a ser el periodo de esta señal. Entonces el valor final va a ser menos B1 sobre R1 por C1 multiplicado por el periodo y va a tener esta rampa, esta pendiente. ¿Listo? Entonces estaría integrando. La integral de Bain respecto al tiempo es B1, que es el valor máximo de Bain, multiplicado por T. ¿Listo? ¿Qué diferencia tiene entre un filtro pasabajas activo, como se le conoce a esto, y un filtro pasabajas pasivo como el que tenemos aquí? Entonces, bueno, pues primero este es el activo, este es el pasivo, y pues principalmente eso, ¿no? Entonces, en un filtro pasabajas activo, si RC es suficientemente grande, entonces la salida se va a comportar como una rampa. Mientras que si yo le ingresaba esto a este filtro pasivo, ya no iba a tener este comportamiento de rampa, sino que iba a ser un poco más lento. O sea, esto es más rápido que este de acá, ¿sí, no? Entonces este filtro corta mejor que este de acá. ¿Listo? Eso. A ver, ¿qué pasó con estas? ¿Dónde íbamos? Aquí. Ok. ¿Listo? Hasta ahora recuerden que todo esto es con ganancia de lazo abierto infinita, ¿no? Ahora, si nosotros, entonces en este caso teníamos el capacitor como realimentación, ¿no? Si nosotros cambiamos esa resistencia y ese capacitor, entonces ahora Vout sobre In sería esto de acá, ¿no? Va a ser la impedancia del que realimenta, que es R1, sobre la impedancia del que está aquí, que va a ser 1 sobre C. C1 es. Entonces eso va a ser menos R1 por C1 por S, que en el dominio del tiempo, pues S es una derivada, entonces pasamos del dominio de la plaza al dominio del tiempo, y tendríamos este valor de acá. ¿Listo? Donde, entonces ahora la operación que estamos teniendo es la de un diferenciador o derivador, como ustedes lo quieran llamar. ¿Listo? Y por lo tanto, si pensamos en qué tipo de filtro es, entonces podemos pensarlo aquí en Laplace. Entonces, si la frecuencia está aumentando, la ganancia de esto está aumentando, y si la frecuencia es 0, la ganancia de esto es 0. Entonces sería un filtro pasa alto, ¿sí o no? Me deja pasar las frecuencias más altas
dan ganancia, menos que las frecuencias cero o bajas, pues dan poca ganancia. Estaríamos hablando de un filtro pasa altas. Entonces pasa altas con el capacitor acá, pasa bajas con el capacitor como realimentación. Si a esto le suministramos un pulso, entonces como él me deja pasar es las frecuencias altas y me las invierte por este menos, entonces en esta señal, ¿cuándo tengo yo frecuencia alta? Cuando Bin valga B1, ¿no? Cuando Ein hace el salto de 1, ¿sí? ¿No? Es decir, dense cuenta que en el tiempo esto aquí no está cambiando, no está cambiando, no está cambiando, no está cambiando, y aquí cambia un montón, cambia de 0 a de 1. Entonces ahí tengo una frecuencia alta. Entonces esa me la va a dejar pasar y me la va a invertir. Y entonces obtendría el impulso, que es la derivada de este pulso. Y aquí entonces vuelve y queda acá, no hay cambios, entonces eso es baja frecuencia, ¿cierto? Porque en el tiempo no está cambiando nada. Entonces pues el filtro lo que hace es, pues su frecuencia cero, porque no cambia nada en el tiempo. Entonces eso es 0, 0, 0. Y aquí vuelve y cambia. ¿Sí o no? Hacia abajo. Entonces esa frecuencia me lo deja pasar, que sería hacia abajo, pero me lo invierte. Entonces, si yo a este circuito le ingreso este pulso, él me va a devolver dos impulsos así. Y bueno, si eso se representa en el tiempo, para los que ya vieron curso de señales, saben que se representa de esta manera. La comparación entre un filtro pasa altas activo y uno pasivo, pues en el caso del activo, nosotros a un cambio como este vamos a encontrar exactamente, a producir un spike justo en el punto donde se hace el cambio de valor, mientras que aquí ese spike es mucho más lento, ¿cierto? O sea, aquí es directamente toda la energía, en el activo es directamente toda la energía que se acumula aquí, él la encuentra, mientras que en este la distribuye un poco, ¿sí? Dice, uy, cambio de energía, pero despacio. ¿Listo? Entonces, esa sería la diferencia. ¿Alguna pregunta de eso? ¿No? Ok. Y bueno, entonces, en el caso del amplificador no inversor, que sería esta configuración, también aplica lo que decíamos de las impedancias, pero pues no se comporta directamente como un integrador ideal o un diferenciador ideal, entonces pues no se le da aquí mucha bola al asunto. Listo. Pero sí se puede usar con impedancias también, el no inversor. Por último, para la clase de hoy, entonces tenemos ahora esta configuración, que es, si quitamos esta R1, ¿qué tendríamos aquí? Si solo tuviéramos R2 y RF, ¿qué configuración inversor? sería? Inversor, ¿sí o no? Ahora, entonces resulta que yo puedo tratar estas, como yo tengo varias entradas, yo puedo utilizar un principio de circuitos que es la superposición, ¿sí o no? Entonces, si esta entrada vale 0, pues la corriente que pasa por aquí no importa, porque aquí yo tengo tierra virtual, ¿sí o no? Yo aquí tengo mi tierra virtual, ¿sí o no? Debido al corto virtual este que existe acá. Entonces, pues la corriente que pasa a través de R1, bueno, primero voy a cambiar R1 y R2, porque ahí están mal anotadas. Pues la corriente que tengo a través de R2 va a ser igual a 0, porque está entre 0 y 0, porque aterricé este también. Voy a hacer superposición, ¿no? Entonces,
si yo apago B2 para B1, pues mi ganancia va a ser Bout va a ser igual a menos la resistencia que realimenta sobre la resistencia que hay acá a la entrada, que sería R1, multiplicado por BI. Simplemente para hacer el Bout de aquí, acá este. El BI que divide aquí, acá este lado. Donde BI va a valer B1. ¿Sí o no? BI va a valer B1. Ahora, resulta que si yo hago lo mismo, pero ahora para B2 y apago B1, entonces ahora voy a venir acá y voy a apagar B1, ¿no? La corriente por aquí va a ser igual a 0. Y entonces, para B2 yo voy a tener que Vout es igual a menos RF sobre F sobre R2 multiplicado por B2. Entonces, si yo hago superposición, ¿qué se hace en una superposición? Se calculan las respuestas del sistema para las entradas independientemente y luego esas respuestas se suman, ¿sí o no? Entonces yo tendría que sumar esto de acá con esto de acá. Tendríamos este valor de aquí, que RF, factor común de ambos, por B, bueno, menos RF, factor común de ambos, por B1 sobre R1 más B2 sobre R2. Si R1 y R2 son iguales, entonces yo voy a poder acá factorizar R y voy a tener esto que tengo aquí. Entonces yo ahora voy a tener un sumador donde voy a sumar B1 más B2 multiplicado por este factor. Si RF y R son iguales, pues simplemente va a tener la suma negada. Y esto lo voy a poder aplicar a n número de entradas. Entonces, yo puedo extender esta propiedad a n número de entradas. Voy a poder conectar aquí otra resistencia, o bueno, aquí para abajo n resistencias, donde esta sería Rn, y conectar Bn. Voy a poder sumar todas esas entradas. O incluso voy a poder sumar, si no hago que R1 y R2 hasta Rn sean iguales, sino que las dejo así, diferentes, voy a poder hacer sumas con diferentes pesos. Es decir, voy a poder decir, bueno, que 1 sobre un R1 de tanto, B2 sobre un R2 de tanto. Y voy a poder darle diferentes pesos a esas entradas y sumarlas. ¿Listo? Entonces a esa configuración pues se le llama sumador. Si yo luego de esto pusiera una configuración inversora, pues ya me quitaría este menos de aquí, ¿sí o no? Y tendría directamente la suma. Y si yo quisiera sumar estas dos y restar una siguiente, pues una, por ejemplo, Bn restarlo, pues antes de poner Bn aquí le pondría un inversor, ¿sí o no? Entonces me va a quedar B1 más B2 y Bn que está aquí negado. Pero acá pongo el inversor, Bn lo pongo aquí. Entonces me va a quedar B1 más B2 menos Bn. Porque aquí la salida de este va a ser menos Bn. Sería el inversor. Y entonces, pues, así podría ser sumas y restas, básicamente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ahí no importa el negativo del R de referencia. ¿Perdón? Ahí no importa el negativo del R de referencia. El negativo del R de referencia, ¿por qué el negativo? El negativo es porque esto es un inversor en último. Pues que ahí está negativo.
Está negativo porque esto es un inversor, no porque RF sea negativo. ¿Lo entiendo? O sea, dense cuenta que aquí hay una configuración inversora, ¿sí o no? Entonces, aquí nosotros cuando factorizamos menos RF, pero es por la configuración inversora, no porque esto sea menos RF. O no lo entiendo porque me dice que sí, no importa. Ah, sí, ya entendí. ¿Listo? Y bueno, entonces eso sería todo por hoy. No sé si tengan alguna otra pregunta. Para la próxima clase entonces estaremos viendo las mismas configuraciones, solo que con A sub 0 ya no infinito, sino finito. Es decir, vamos a empezar hasta ahora hemos considerado que el amplificador es ideal, ¿cierto? O sea que estas 4 cosas pasan. Y entonces en la próxima clase vamos a darnos cuenta. Bueno, la próxima sería para hacer ejercicios. Y la próxima semana entonces empezaríamos a darnos cuenta que A sub 0 y las resistencias de entrada y demás no son necesariamente ideales. Que por lo tanto pues puedan introducir errores y vamos a ver qué tipo de errores se pueden introducir y cómo afectan esos errores a lo que ya hemos trabajado hoy. ¿Listo? Entonces, si nadie tiene ninguna pregunta, eso sería todo por hoy y nos vemos el próximo lunes. Tengan un buen día, chao. Profe, ¿la clase usted la sube ahorita mismo? Sí, probablemente. Dice, profe. Bueno.